Bienvenidos a este podcast de Tenaces. Yo soy Irene García y hoy empezamos este podcast, primer episodio. Va a pertenecer al ASME, sección España. Pretende ser un espacio donde vamos a compartir conversaciones cercanas, pues, con profesionales que han construido carreras en el mundo de la ingeniería y de la industria. Estoy muy contenta porque hoy lo lanzamos, pero sobre todo por quien nos acompaña en este primer capítulo, que es Ángela Lázaro, con quien me apetece muchísimo charlar en este rato, la verdad. Enseguida vamos a saludarla, pero antes voy a presentar a nuestra invitada de hoy, Ángela Lázaro Martín. Desde muy temprano, Ángela tuvo interés por los materiales, lo que la llevó a finales de los 80 a licenciarse en Ingeniería Metalúrgica por la Universidad de Barcelona. Su vocación no se quedó en los libros, se metió de lleno en el mundo de la soldadura, un campo donde teoría y práctica se integran en cada unión. Durante más de 20 años trabajó en Lincoln Electric. Allí descubrió que la excelencia técnica solo aparece cuando se respira pasión y con un compromiso firme con la calidad. En Lincoln, Ángela recorrió un camino ascendente que la llevó desde responsabilidades técnicas hasta convertirse en directora técnica y comercial para España y Portugal, demostrando no solo su dominio de los procesos de soldadura, sino su capacidad de liderar equipos y cultivar relaciones de confianza en la industria. Ángela es una autoridad reconocida en soldadura con numerosas acreditaciones. Es ingeniera internacional de soldadura por la Federación Europea de Soldadura y tiene multitud de certificaciones por la American Welding Society, entre las que se encuentran la de soldadora, inspectora de soldadura y asesora comercial. Pero su historia no termina con títulos y cargos. Fue finalista al Premio Talgo a la Excelencia Profesional de la Mujer en Ingeniería en 2019. Con una vocación didáctica profunda, Ángela es autora y coautora de múltiples textos y programas educativos para certificación de soldadores y es educadora certificada de soldadura por la American Welding Society, llevando su saber a conferencias, aulas y talleres alrededor del mundo. En 2008 fundó Sol y Sol, una empresa que es mucho más que un distribuidor de material de soldadura. Es el reflejo de su visión: unir excelencia técnica, formación de alto nivel y consultoría internacional. Bajo su liderazgo, la compañía ha sido puente entre la industria y las personas que necesitan no solo materiales, sino también soluciones profesionales. Más allá de estos logros, Ángela tiene una presencia que inspira confianza en un campo exigente, el de la soldadura. Una profesional que sabe que la verdadera unión no se produce solo entre materiales, sino entre personas. Y por todo esto, Ángela es la persona tenaz. Bienvenida, Ángela. ¿Cómo estás? Ujú. Pues muy honrada de que hayas pensado en mí para este primer capítulo. Te deseo mucha suerte y ojalá que con tu iniciativa pues inspires a mucha gente, tal como me has inspirado tú a mí siempre desde que nos conocemos. Y bueno, que mucho ánimo y muchas gracias. Bueno, no sé si todos los datos que hemos presentado aquí son correctos. ¿Había alguna cosa? Me abrumas un poco con tanto reconocimiento y todo esto, pero bueno, fundamentalmente sí, mi vida profesional Cuéntanos es un esto. poco, con tus palabras. Me metí en metalurgia porque éramos pocos estudiando esa especialidad y pensé que tendrían como menos competencia para encontrar una salida laboral. Y Ujú. luego descubrí que era muy difícil para una mujer a finales de los años 80. Entonces enviaba mis currículums como a punto Lázaro para por lo menos recibir alguna respuesta porque estaba tirando un poco la toalla. Y entré en soldadura en Lincoln. Antes era una empresa pequeña, era CADE. El director me dijo en ese momento que no era un puesto para una mujer Sí, y yo le pedí ¿eh? incluso en Estados Unidos. No, fue aquí en España, era una empresa española en la que empecé. Después de un año nos compró la multinacional norteamericana Lincoln Electric, pero Ah, era CADE, Sociedad Anónima, una empresa española.
Ah, y no, el director de la empresa, pues, no lo veía como un puesto para una mujer. Y me advirtió que era duro, que no era usual que hubiera una mujer. Y bueno, le insistí, le dije: "Aunque no me pagues los primeros meses, dame la oportunidad". sí, Y eso me la dio y así empecé, o sea, un poco por error suyo, que luego creo que, bueno, me hizo saber muchas veces que había sido un acierto y para mí también, fue un acierto el entrar en este mundo, ¿no? Industrial, mm, conocer mucha gente maravillosa como vosotros, que me habéis ayudado mucho a crecer en mi carrera. Pensé que íbamos a hablar de todo esto, quizás de que no es una carrera muy de mujer, pero más adelante en nuestra conversación. La verdad es que me sorprende que salga tan de sopetón al principio. Pero bueno, para ti a lo mejor fue hasta un reto. ¿Crees que no encajo? Pues espera, que verás. Sí, sí, sí. Sí, Es ¿no? verdad que cuando alguien dice que tienen como que tenemos que proteger a la mujer, entonces digo, pues yo no, pues si me hubieran protegido quizás no hubiera dado tanto de mí, ¿no? Si me hubieran, me lo hubieran puesto fácil desde el inicio, pues no me hubiera involucrado tanto en demostrar lo que yo quería demostrar. Entonces, a veces todos los pros, en mi vida creo que todos los contras los podemos convertir en pros. Y he visto todo el mundo que admiro, creo que si tú me cuentas tu vida, estoy convencida que va a ser un poco así, que todos los contras les damos la vuelta y hacer pros, ¿no? Eso sí, esa parte es cierto. De hecho, lo que yo Mm. pensé que iba a ser la primera conversación era casi el trabajo en Estados Unidos, fíjate, porque tú Sí. te fuiste a Lincoln en América, ¿no? ¿O no? Sí, fue al año y algo de empezar en CADE, Sociedad Anónima, el Lincoln Electric compró varias empresas en Europa, entre ellas la nuestra, y sí que pidieron que necesitaban que alguien de nosotros se formase con ellos, en su mentalidad, en sus productos y en su forma de trabajar. Y de Europa fuimos, 2 personas de España y uno de Inglaterra nada más, en el primer año, en la primera convocatoria, y allí conocimos el mundo. O sea, yo he tenido la gran suerte de que en Europa teníamos una cultura de soldadura muy proveniente de SAP, lógicamente era la multinacional más grande en Europa, y, al conocer allí cómo se hacían las cosas en Norteamérica, también, creo que contribuyó un poco a que ellos conociesen cómo hacíamos las cosas en Europa y cómo se produjo en los años a finales de 80 90 cómo se produjo un intercambio cultural de las tecnologías europeas y norteamericanas en este campo. Y tuve la gran suerte de vivir ese intercambio de culturas entre ambas y aprender mucho de ello. Sí, para nosotros la verdad es que en la industria nuestra eres un referente y además yo creo que un referente eso, por lo menos para mí, de las cosas de allí. Tú estabas súper Mm, al día de cómo se hacían las cosas allí, que al final es de donde nuestra industria ha salido. Así que es, mm, para mí es súper llamativa tuya y por eso pensaba que al ser tus inicios Lincoln empezaríamos por ahí, no tan a saco ya sí. con, madre mía, ¿qué hacemos Pero y, ¿sabes? Otra cosa que creo que fue muy positivo, o sea, es que en toda mi vida, por eso me encanta, me apasiona, nuestra profesión, mi profesión, porque he tenido la gran suerte de irme encontrando en el camino, eh, muchos temas que me han parecido en principio quizá un reto, o como al principio no los he aceptado como que no lo tenía planeado, pero al tenerlo que hacer, pues me ha venido después muy bien. Entonces, la primera cosa que me encontré en Estados Unidos, aquí el mundo, dijéramos, de un ingeniero o yo iba como product manager y tal, pues es un poco como muy teórico a nivel de reuniones, de planificación, de informes, de así. consultoría, todo esto. Pero lo primero que me hicieron allí es, no, tú te vas a la escuela de soldadura y aprendes a soldar, como uno más, ¿no? Y vi que hasta el CEO de la empresa entonces sabía soldar
Y bueno, pues estuve 6 meses solo soldando. ¿Sabes qué ha pasado? Que eso me dio, al principio era como, "Esta gente no entiende que yo vengo para otra cosa, ¿no?". Pero Sí, luego eso ha sido fundamental en mi vida profesional porque he cerrado, o lo estoy cerrando, ¿no? El círculo de todo el mundo de la teoría, de los códigos, con la parte práctica de cómo se deben ejecutar las cosas. Y entonces, esto me ayuda mucho para ayudar a las empresas, tanto a los directivos y los ingenieros, como también ponerme del lado de los soldadores y también guiarles a ellos como entre todos en equipo, hacer un buen trabajo, ¿no? totalmente. De hecho, es que con tu Bueno, yo que yo conozca, yo creo que eres única a tener tanto conocimiento de verdad, de papeles y de cómo se hacen las cosas en la oficina, pero también del taller y de cómo se hacen las cosas en el taller. Yo bueno, probablemente seas de las pocas. Sí, y bueno, de hecho, si alguien aquí quisiera llegar a conseguir algo tan completo, pues no sé, me imagino que tendría que pasar quizás primero estudiar un poco, luego irse al taller un poco y estar un tiempo de verdad, sí, y luego sí, quizás volver a la parte más, de venta o de sí, 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 son perfiles que normalmente cuando sabes mucho de taller, hablas un lenguaje y en la oficina y con los libros se habla otro. Y es difícil sí, encontrar personas que estén súper cómodas como tú y que sirvan un poco como de. Así que sí, probablemente esa sea una baza que mm. guardada. No se me caen los anillos de hacer algo, ¿no? Bueno, pues en ese momento sí se te caen los anillos porque dices, esto no es, pero luego es como, uy, qué guay, qué bien que se me cayeron los anillos, me alegro muchísimo y estoy muy agradecida a la vida que me dio esa oportunidad, ¿no? Y a la empresa. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? En total como un año, no mucho más, en total. Bien, Es 20. 8 meses al principio y luego yendo y viniendo como para asuntos ya de un par de meses o para cerrar temas y eso. Y ya cuando dejaste Lincoln, eras ya la jefa de venta de Portugal y España. Sí, 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 se fue el director general que teníamos, marchó de la empresa. Debo decir que eso, que no quería contratar a una persona y a su salida me dijo eso mismo, ¿te recuerdas que no te quise contratar después de 20 años, no? Y yo ocupé su puesto cuando él marchó y Sí. me dijo, he de decirte que has sido el mejor hombre que he contratado nunca. Joder, no me puedo Sí, dijera pues eso. a mí me sirvió, no sé, fue un piropo. Joder. Creo que tú tienes quizás, discúlpame, pero unos pocos años más que yo. Y Sí, esos 10 12 años, las personas que yo he visto en la industria chica, es verdad que quizás lo habéis tenido un poco más duro. Yo he vivido todo esto como supernatural, la verdad, pero lo con vosotras que fuisteis ahí pioneras, mm, hicisteis el caminito muy cómodo para las que vinimos después. Y al final dejaste en algún momento la seguridad de Lincoln y te lanzaste a tu propia empresa. So, mm. ¿qué tal? ¿Cómo fue esa aventura? Porque fue Lincoln había propuesto el presidente de Lincoln Europa en ese momento. Yo llevaba unos 20 años en la empresa y llevaba 4 como directora para España y Portugal. Entonces participaba mucho en las reuniones europeas, sobre todo también alguna mundial, pero sobre todo en las europeas. Y entonces él me había propuesto un cambio para coger una especie de vicepresidencia en Europa, ujú, que me suponía más viajar no solo por España, que era lo que más hacía, algún viaje hacia afuera, pero fundamentalmente en España y Portugal, y esto me suponía más cantidad de viajes. Y yo tenía entonces 42, 43 años, ujú. 3 hijos pequeñitos, y todo me daba mucho vueltas la cabeza. Y justo había estudiado una dirección financiera y luego un máster de dirección de empresas.
Y pues en esa época que estaba por decirle que sí que iba a coger ese puesto, pues también me daba la idea de, ¿y si monto mi propia aventura? Y entonces, pues después de 20 años, pues les dije, mira, voy a empezar mi propia aventura. Salí con la cabeza muy alta y 0 euros en mi bolsillo, ni, ni compensación porque marché yo y empecé Sol y Sol, un Va- sol que suelda, Un sol que suelda. que suelda. Las soluciones industriales y le pusimos, me ayudó mi hijo, el mayor, en hacer el logo y es un Artista. sol con una pantalla, ¿no? Y dijo, el sol que suelda, pues Muy, viene la empresa. Mm. pues hay una aventura, ¿no? ¿Para qué estudiaste esto de administración? O sea, ¿en qué lío te metes? Sí, sí, sí. Fue el empujón que me faltaba. Es algo, claro, llevar tu propia empresa necesita muchas patas, sí. No, luego cuando ya estás hay que nadar en esa piscina, hay que nadar y salir a flote. Es una aventura. Cuando alguien te pregunta qué es tener tu propia empresa, no lo puedes explicar. La respuesta es tienes que vivirlo si quieres saber lo que es. Porque además vienes de una multinacional, ¿eh? ¿Contenta? Es duro, pero no cambiaría nada, no cambiaría nada. El resultado es bueno, mis 3 hijos están fenomenal. Ninguno quiere dedicarse a mi campo, pero están fenomenal, tienen un futuro ya, como muy planteado y estoy muy orgullosa de ellos. Y luego, pues mi empresa también va bien, con Sí. mucho esfuerzo, muchas cosas que van saliendo en el camino. Se te quita todo el arrope que tienes en una multinacional, está todo montado, la informática, los sistemas de comunicación, las finanzas, y ahí lo tienes que montar todo de cero. La relación con Hacienda, con toda la legislación, con todo esto, ¿no? Vamos, para quitarse el sombrero, ¿eh? Valiente y un camino un poco solitario. Sí, lo que dices, el paraguas de Sí. nacional, los que lanzáis, es un reto y durante unos años me imagino que una dedicación pues completa de tiempo, pero también de espíritu. Sí, Sí. Es posible, por ejemplo, tengo familia norteamericana, mi marido es norteamericano y ellos admiran mucho esto. yo también. Esa admiración por un pequeño empresario, yo no lo detecto así de esta manera en España, al contrario. Quizás se nos compara por un lado pues al presidente o a un accionista en una gran empresa cuando no tiene nada que ver. Un pequeño empresario como yo, pues somos un trabajador más de la empresa con toda la responsabilidad y con todo tu patrimonio puesto en garantía de la empresa. Un trabajador más, no. Tú llevas en tus hombros el peso de unas cuantas familias a las que tienes contratadas. O sea, Sí, y sí. admiro muchísimo cuando voy por los talleres o que son familiares, lo tengo presente en la cabeza, pero sí que es verdad que yo también detecto que no es algo tan habitual en España y que es algo muy de los americanos que aprender, la verdad. Mm, Acción sí. y lo del premio Talgo a la excelencia profesional de mujer en la ingeniería de 2019, merecidísimo, llegaste a finalista. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Un día te llamaron y te dijeron, Ángela? ¿O alguien te encontró y supo ver lo buena Sí. o qué? Bueno, habíamos hecho como un poco de colaboración con ellos en una soldadura de unos trenes que pretendían que no se deformase nada. Tú sabes el problema que supone cuando soldamos, hay deformaciones y hay mucha soldadura. Eran unos vagones muy reforzados y un poco colaboré un poquito en cómo podríamos mejorar semi-automatizando todo el proceso de soldadura y buscando. Creo que fue por eso, porque la verdad es que la nominación me vino muy de sorpresa. Tampoco pensé que había hecho nada especial como para ese reconocimiento y lo agradecí muchísimo, ¿no? Ya te lo explico yo. Me vieron y no es nada habitual ver a alguien que maneja también en campo
si han estado contigo antes en oficina viendo las cosas, no es tan habitual ver que luego tienes que ir y de verdad, ver en vivo lo que está pasando y poner palabras y criterios ahí. Entonces debieron de pensar digo que estuvieran contigo, esta mujer es una cra vamos a nominarla ya que tenemos el premio ahora. Así que, oye, me encantó ver que te nominaron y que quedaste ahí finalista, así que muy bien, reivindicando a No, recuerdo que el premio fue para a una chica que había trabajado, ¿te recuerdas? Para el tema del el exoesqueleto para niños, ¿verdad? y eso me pareció súper justo y ese sí que es un trabajo, Sí, que además es para un público muy reducido, pero, si tú eres madre de uno de esos niños, es lo más. Así que me pareció súper merecido para ella. Y, seguro. es que hay mucha gente muy para admirar en el mundo, sí. Oye, y de tu faceta de formadora, he visto que en Sol y Sol decís, transmitimos todo lo que nos ha costado una vida aprender. Sí. Me ha encantado la frase, ¿eh? Pero, Y cuéntame, ¿cómo la hacéis? Porque lo eh, ando he visto y también es una cosa que yo me doy cuenta, hace nada, hace 2 días vi un cartel en una farola fomentando a gente joven la soldadura. Yo sí que es verdad, como en esta profesión, como en todas las manuales que requieren un un cierto esfuerzo y si no los salarios, creo, en España súper altos, es cierto que estamos ahí ahora mismo en un momento en el que, tú a lo mejor lo ves más de primera mano, pero en el que no hay muchos soldadores. Antes los soldadores mm, eran alguien supervalorados, un trabajo superquerido, bien pagado, y ahora mi sensación es que eso está cambiando un poco, no sé si la tuya que estás ahí formándolos en el día a día es también un poco así. Y en parte me preocupa, en parte me da un poco de pena que no sepan ver un cierto nicho de gente, ¿y ya qué es esto? Y lo bien que te puede ganar la vida, no sé. Cuenta, o tu parte formadora pues de estar ahí con gente nueva, ¿cómo lo ves? mira, ayer, escuchaba sigo a Juan Manuel Rayo, que es un economista de mucho prestigio y me da muchas ideas en ciertas cosas, ¿no? Y ayer anunciaba que hay una empresa, que ahora no recuerdo el nombre, de un socio de Steve Jobs en su momento, y que tiene una multinacional con una plantilla, no recuerdo si decía de 8.000 empleados, todo pues tema informático, de comunicaciones y así. Y que había anunciado que debido a la IA, anuncia de golpe una reducción de la plantilla en un 40%, de golpe, no lo quiere hacer paso a paso. Ya ves. Y yo estaba pensando, pues fíjate, la IA, porque claro, lo que Juan Manuel Rayo estaba diciendo es, la IA, este es el primer efecto que vemos en una empresa grande de este tipo, pero seguramente se va a ver en más sitios. Y yo quedé o sea, reflexionando diciendo, esto no va a pasar en trabajos manuales, eso no lo puedes reemplazar con IA tan fácilmente, ¿no? Sí, Entonces, creo que, se van a tener que seguir mientras sigamos la población mundial que tenemos y la necesidad de energía, tu campo es fundamentalmente energía, pues hay necesidad de, pues, aunque solo sea de mantenimiento de todo lo existente, de seguir, trabajando de forma manual y manteniendo lo que tenemos y creando cosas nuevas, ¿no? sí. Y entonces es una profesión muy necesaria, el soldador como otras muchas manuales. Entonces nosotros en la escuela estamos intentando formar personas, dándole todo lo que nosotros sabemos, ¿no? En diferentes procesos para que pueda saber discernir cuando un proceso es más conveniente, más útil que otro, diferentes materiales y de paso le estamos también dando pues un conocimiento técnico, una base técnica de pues qué son los materiales, cómo se comportan, cómo puedo esperar que resulte la calidad según los haya tratado durante la soldadura.
Y, en fin, crear una persona que esté muy formada para poder ejercer su trabajo, bien desde el punto de vista práctico de soldador, esa será su elección mientras se está formando, o bien desde un punto de vista más técnico. Y he pensado, sí, dime tú. ¿no? Y en general, la gente que va a formarse son jóvenes, ¿no? Entiendo, y están Ujú. mm, súper felices de estar ahí. Entiendo que no es que estén ahí rebotados porque no han podido llegar a otro sitio. No hay que preocuparse, que va a haber soldadores siempre. No. Sí, pues al principio vienen el primer día como, no sé, el programa largo que es el curso completo, que son varios meses, pues es bastante costoso porque es una formación privada completamente, no tenemos subvención de nada, pero luego a medida que van pasando las semanas y les vas viendo evolucionar, creo que su sentimiento es muy bueno. Y Ujú. luego ahora mismo nosotros disponemos de un banco de soldadores que pueden ser unos 1000 y algo soldadores, y a lo mejor en España no están tan remunerados, aunque hay muchas empresas que les necesitan y cada vez les están ofreciendo mejores condiciones. Ujú. Pero también si están dispuestos a irse a montaje, en muchos países del mundo, pues en el banco de soldadores que tenemos ofrecen muy buenas condiciones por irse pues, a montar plataformas petrolíferas, gasoductos, Sí. estructuras en muchos sitios, y es una profesión en la que si te formas bien, creo que se puede amortizar muy rápidamente el esfuerzo que hagas en formarte. También lo creo. Incluso leí que habéis tenido gente extranjera, ¿no? Estudiando allí, como Mm, un grupo de keniatas. sí. No sé cómo nos encuentran a veces, nos encuentran por, imagino, internet, te dan y nos llaman, les respondemos, les ofrecemos. Siempre intentamos adaptar mucho los cursos Sí, a cada necesidad de cada persona. Y ya. luego a veces nos piden orientación y según las necesidades que tenemos de las empresas, pues les orientamos para presentárselo a esas empresas. Y luego Entonces, ya, ya veo. Y luego ya tu faceta de consultora, que me imagino que en el tema industrial ahora mismo, no sé, por lo que comentábamos antes, que tienes una formación muy particular, muy tuya, de conocer mucho la realidad, la soldadura de verdad. Y los papeles, pues deben de ser súper solicitada, una persona súper solicitada cuando hay un problema de verdad, ¿no? mm, Co- sí. Como esa faceta, porque no debe de ser fácil en ocasiones. A ti no te llaman para cosas sencillas, ¿no? No, nunca es para cosas sencillas. Para, a ver qué podemos sacar aquí. Cuéntame un Sí, no, poco. suelen ser cosas no sencillas que me obligan también a mí a estudiar y a intentar dar lo mejor de mí y reconociendo muchas veces mis limitaciones, ¿no? Es una red secreta de conocidos. Sí, tú, por ejemplo, María José, sois, claro, de vosotras tiro y de muchos conocidos porque nos tenemos que ayudar. A veces no es todo grato porque se hacen muchas discusiones técnicas en donde cada uno queremos tener una parte de razón y a veces tienes que llegar a un consenso, ¿no? Pero bueno, también se aprende mucho de esos procesos. Sí, sí, la verdad que sí, me imagino. Pues, la verdad que, yo creo que hemos cubierto un poco todas las facetas, ¿no? ¿No te esperabas un camino así en tu vida cuando empezaste? Cuando te metiste en CADE, decías en el inicio que ibas a acabar con el tiempo después de pasar en Lincoln tanto tiempo, de montar tu propia empresa, que ibas a mirar atrás y ibas a estar un poco así, aunque te queda mucho, ¿eh? O sea, yo te veo todavía Sí, sí. sí, No sé. ¿Sabes? La película de Náufrago cuando dice siempre hay que esperar a qué te trae la marea, ¿no? Al día es siguiente, pues la vida es muy así, una sorpresa te va trayendo diferentes cosas y según cómo las aprovechas, y luego es eso, mirar atrás si cambiarías algo. Mi hijo mayor me preguntaba, es mucho esfuerzo tener tu empresa o haber llegado hasta aquí. ¿Cambiarías algo? Y digo, pues es que os veo a vosotros, veo el resultado y casi con los mismos errores quizá lo repetiría. Algunos errores
que me hubiera gustado no haber cometido, pero creo que eso me ha traído hasta aquí, ¿no? Errores, todo el mix de cosas. Así que Me encanta que lo has dicho varias veces, además en la charla de tus hijos, porque a veces cuando hablas de trabajo y de la vida profesional, la gente no tiene tan entrelazada la familia y el trabajo, y me encanta que tú recurres a ellos tan recurrentemente. em, Cuando te paras a analizar si ha merecido la pena, si hasta dónde ha llegado, porque yo tampoco pongo muchas barreras entre familia, trabajo, quién soy, y me mm, encanta reconocerlo en otros, la verdad, y ver ahí cómo es un todo, que también yo creo que viene mucho de la influencia americana, que mm, en España también hay más facilidad para decir, oye, yo una parte, otra parte, y cuando reconozco gente que lo tiene todo mezclado, pues me encanta. es que Como que yo lo entiendo. Nos lle nos llevamos bien porque nos entendemos, no te lo tengo que explicar. Una persona es una persona con todo el paquete que lleva, y Sí, quien lo intenta como separar no puede ser una persona entera, ¿no? No sé. yo también lo pienso un poco. Sí, Hemos entrado muy a saco a hablar de que somos chicas, la verdad. Y te decía que me sorprendía, pero no sé si quieres comentar un poco, porque yo es verdad que sí que trabajo en industria pesada, pero tú estás más en el día a día del taller. Entonces, no. A no ver, te voy a decir porque anécdotas tengo hasta yo, pero algunas pero quieras comentar, pues te pregunto yo a ti. O venga. sea, yo te conocí, claro, antes que ti conocí al señor Don Manuel Reina. Sí, sí, Después del señor Don Manuel Reina, al señor Don José Ángel Díaz. sí. Y después de eso, vienes tú con María José, Pues ya, yo creo que para todo tu mundo, no solo en Repsol sí, España. Vosotros imagino que participáis como la empresa que sois en forums, en todo de petroleras enormes de todo el mundo mundial, en códigos, en todo. Pues yo no te tengo que contar nada de qué supuso el señor Don Irene, ¿no? sí, Sí, es que yo en realidad lo he vivido todo de un modo muy natural, ¿eh? Y es cierto, sí. para pensar, hay anécdotas que digo, madre mía, esta persona, pero de verdad, pero no me han dejado, pues realmente, o sea, las he, Sí, no es que las haya perdonado, no han sido importantes para mí, digo, pues no me entiende, tiro, será porque me quedo con lo positivo, entonces realmente no, la- sinceramente, las distinciones que pueda ver, las he visto a través de mi hija, que tiene 20 años. mm, Y más porque ella sí que ve diferencias importantes entre chicas y chicos, necesita su grupo de amigas para sentirse acompañada, y necesita ciertas cosas como chica que yo no las he necesitado. Entonces yo, como me he visto igual que los demás, y de hecho seré un poco así de aquella manera, pero me he visto igual que los de arriba y que los de abajo, que me da igual, que me y trabajo igual con quien sea. Entonces, como no me he parado en eso, no sí, porque he visto, sino porque he dicho, pues para ti, para mí me da igual y yo tiro para otro lado. O sigo por, no tiro para otro lado, sigo para adelante para donde iba sí. y distrae. Entonces, pues, y no he necesitado diferencias porque yo no las he visto, pues para mí no ha sido como muy natural. Hombre, entiendo que son cambios, ¿eh? Igual, cambios, lo que has dicho de don, pues ya el don ya se ha perdido, o sea, los cambios, muchos. Sí. Pero bueno, bien, muy bien. Bueno, yo como tú dices igual, yo tampoco cuando ha habido esto de que entras en una obra y alguien, pues señora, ¿dónde va? ¿No? Tampoco yo para mí he tirado para adelante, he hecho mi trabajo y no he notado más el cambio. Lo veo cuando lo veo un poco desde fuera, es decir, yo veo fotografías de grupo, de gente que estamos y está, pues claro, mogollón de hombres y yo ahí en medio, ¿no? Siempre.
y me hace ver la gente de fuera, más que yo. Cuando lo he vivido, yo he sido uno más de todo el grupo, hayan sido hombres más mujeres. En algún momento, de anécdota, por ejemplo, me molestó mucho en una feria en Essen, que es la feria esencial de soldadura, que era cada 4 años entonces, y estábamos vestidas las chicas de una manera, los hombres de otro, pero las chicas fundamentalmente eran las azafatas del stand y yo, ¿vale? Y entonces a la hora de hacer la foto de grupo, se negaron a ponerme con todos mis compañeros, me pusieron con las azafatas arriba del todo y en esa foto salí de espaldas, fíjate, porque me pareció muy injusto. No por las chicas azafatas, que estupendo estaban haciendo su trabajo, pero mi trabajo no era según ni mi vestido, ni mi trabajo era con todo el resto del grupo y ahí no me quisieron incluir, ¿no? Y ahí me sentí muy ofendida. Ha sido quizá la única vez que he dicho esto, no, quizá Algo más. creo que es la única vez que no. Sí, ya veo. Bueno, pues te pedí, eso es lo único de la conversación que sí que está como preparado. Te pedí que pensaras un poco de libros que recomendaras leer a la gente, uno así técnico y otro que no lo fuera. ¿Qué has leído? ¿Cuáles son los libros que recomiendas? Pues mira, como a nivel técnico, creo que bueno, los 2 los he visto muy cuando me lo has pedido. A nivel Sí. técnico, a mí me ha cambiado mucho la vida la primera vez que descubrí el AWSD 1.1. El Ese código AW, lo tuve que estudiar. Sí, te voy a decir una es cosa. un código de soldadura. Este es el primer episodio de Tenaces. Nuestra intención es que haya más. Pues, Como a ver, primera de AW recomendación, rollo duro. pues es un código, a ver, tú conoces ASME, todas las secciones de ASME, por supuesto, y yo también las conocía y era lo que nosotros sabíamos de un código norteamericano, Sí. hasta que llegó una obra de estructura metálica de Calatrava a España, el intercambiador de la zona cero de Nueva York, cuando después de las Torres Gemelas, y se hizo gran parte en España y entonces vinieron los norteamericanos a decirnos que usáramos esos códigos y yo no lo había visto nunca. Y para mí eso sería en el año 2012, una cosa así, pues tenerlo que estudiar y examinarme de él para ser inspectora CWI de la American Welding Society, pues fue un descubrimiento porque ASME no te enseña cómo soldar, pero ese código te enseña cómo diseñar para soldadura en condiciones de fatiga, de carga estática o no, cómo cualificar los procedimientos y te da unos parámetros, una guía de parámetros básicos para hacer las cosas de forma segura. Luego, cómo fabricar también, cómo presentar, cómo montar, qué tolerancias existen y tras fabricación tolerancias en deformaciones. Y luego reglas de inspección. Es un tocho de código, pero en realidad es una mini guía de trabajo. Entonces, para mí fue un descubrimiento y me cambió la vida un poco en ver cómo otras culturas que yo no conocía tanto enfocan lo que es la soldadura, ¿no? Ese código Y yo luego el otro, he de decir que ese código lo conocí gracias a ti porque lo comentaste en una charla y no recuerdo qué extraíste de ello, pero me llamó un mogollón la atención porque era como muy poco concreto, era como una idea como muy general que era muy buena. Y entonces dije: "Hostia, ¿este sí, código qué es?". O sea, gracias a ti lo conocí yo, así que muy buena recomendación, ¿eh? bueno, es un código de soldadura estructural. Se lo recomiendo a cualquier persona que diseñe soldadura o que quiera ver un poco cuáles son las bases de cómo se debe hacer una fábrica. Es un código muy vivo. Yo a veces he Dime. formado parte del comité del código y Ajá. está abierto a cualquier persona y así como ASME participe en él. ¿M? Muy bien. Bueno, y el otro libro que me has dicho a nivel de cómo me ha influido en mi vida, pues siendo tú, es verdad que he influida por ti, pero he de hablar del pequeño libro de la influencia y la persuasión, que lo tengo aquí conmigo. Pues sí, porque, bueno, ponen ideas, o sea, primero me abre una ventana, sobre todo de salir de tu zona de confort, que eso me ha costado siempre mucho. Y he de decir que al leerlo es como me quitó un poco ese temor de reconocer que es algo de mi zona y me esfuerzo, es como
un empuje a salir de tu zona de confort, ¿no? Y luego también me confirmó un poco en, bueno, pues no lo estoy haciendo tal como voy, ¿sabes? Entonces me vine en un momento de mi vida con muchas dudas, justo cuando empezaba mi empresa y tal, y he de agradecerte a ti, porque conozco a Javier Luxor por ti, claro, pero he de decir que sí, que he de hablar de ese libro, cómo cambió, como me has dicho, alguien, algo que te cambió la vida, estaba pensando y digo, ostras, pues qué mejor que este, ¿no? Para nombrarte. Oye, muchas gracias, por elegir ese libro. La verdad es Gracias que a él. sí, por haberlo escrito, sí ha tenido buenos feedback de cuando llega en el momento justo, es verdad que a algunas personas le ha ayudado algunas cosas, así que me alegro mucho de que escojas ese libro. Oye, Ángela, ha sido un placer enorme, de verdad, poder estar este ratito contigo, saber más de ti, compartir este primer episodio de este nuevo podcast, Tenaces, que a ver si es muy fructífero. Y un placer compartirlo contigo, la verdad. Pues lo mismo y estoy deseando ver el siguiente capítulo. A ver, efectivamente. Y a nuestros oyentes, pues muchas gracias por escuchar Tenaces.